es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Su amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por todo lo que hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Guíanos, Dios mío, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, que tu presencia siempre esté y siempre vaya con nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Pedimos que bendigas, que nos hables en esta mañana, que tu palabra sea un rema, que tu palabra sea hablándonos y dándonos esa dirección que cada día estamos necesitando de parte tuya, Señor, para tu pueblo, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, el tema de esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Gloria al Señor. Segunda de Samuel 15:30. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos mis hermanos en esta mañana. Qué bendición estar reunidos, estar congregados para alabar y glorificar el nombre del Señor. A la mesa escuchar la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Vamos a leerlo hasta el 33. Dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel 15, 30 al 33. Dice la palabra. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: Oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí, el arquita, lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, he titulado este tema Restauración. Restauración. Gloria al Señor. Y esta es una mañana de restauración. Gloria a Dios. Y que mientras compartimos la palabra y mientras traigo esta enseñanza, que el Espíritu Santo sea tocando su vida, cada una de sus vidas, y sea restaurando esas áreas de su vida que necesitan ser restauradas, que tal vez con el tiempo, con los días, con los años, hay algo que necesite ser restaurado en su vida, y necesitamos la restauración de parte del Señor a nuestras vidas, para nosotros poder
seguir adelante, para poder seguir, como lo hablábamos hace algunos días, dándole fruto al Señor. Y he predicado el domingo pasado acerca de darle fruto al Señor, pero para nosotros darle fruto necesitamos ser restaurados, tener las áreas de nuestra vida restauradas para poder avanzar, para poder dar lo mejor de nosotros, para poder dar fruto abundante a nuestro Dios, porque la palabra del Señor, como lo habíamos estudiado, cuando nosotros le damos fruto al Señor, glorificamos al Padre. Y aquí es la vida, y este pasaje bíblico que he leído o que hemos leído nos habla en el cual Absalón, el hijo o uno de los hijos de David, quería usurpar el reino, el trono de su padre. Y aquí está toda la historia en el libro de Segunda de Samuel, todo lo que venía ocurriendo y todo lo que pasó, en el cual Absalón quiso usurpar, quiso tomar el lugar o el reino de su padre. Y para eso se valió de varias o de muchas estrategias. Y todo esto viene de un pecado en el cual David o el rey David había cometido contra Urías Eteo, en el cual él lo manda matar. Y todo esto trajo consecuencias al reino, consecuencias como consecuencias de muertes en la familia de David, de sus hijos. Cuando podemos nosotros escudriñar, estudiar, en el cual uno de los hermanos o el primogénito de David, el hijo primogénito, Amnón, él viola a una de sus hermanas, a Tamar, y después, más adelante, Absalón toma venganza y mata o manda matar a su hermano, al mayor, al primogénito, Amnón. Y todo esto es consecuencia del pecado, de equivocaciones del rey David. Y entonces, aparte de eso, ya Absalón, después de que manda matar a su hermano, quiere tomarse el reino, quiere usurpar el reino o quiere tomar el lugar de su padre. Y entonces hemos leído y dice que cuando esto ocurre y algunas personas o mensajeros le llevan el mensaje a David y le dicen: viene Absalón con un ejército hacia Jerusalén, y entonces David tiene que huir. Y el pasaje que hemos leído dice que cuando el 30 dice que entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos llorando mientras caminaba. O sea, él iba llorando, descalzo, en señal de duelo. Y él iba triste y él iba tal vez meditando: pero ¿por qué mi propio hijo Absalón, al que quiero, ahora quiere, no, aparte de tomar o querer tomarse el reino, quiere matarme? Y entonces él tiene que huir de Jerusalén, donde estaba el palacio. Él sale y salen, dice la palabra del Señor, que salen apresuradamente. ¿Por qué? Para salvar su vida. Y entonces aquí vamos a ver varios personajes bíblicos, en el cual está Ahitofel, que lo hemos leído, lo hemos nombrado acá, la escritura lo nombra. También Usaí. Ahitofel y Usaí eran consejeros del rey. Y un hombre con una sabiduría como Ahitofel era el consejero cercano al rey David. Y era un hombre con una sabiduría que dice la palabra del Señor que cuando él hablaba y daba un consejo, todo el pueblo lo respetaba y decía: así es. Y tenía un respeto profundo por los consejos de Ahitofel. Pero ahora Ahitofel estaba del lado de Absalón. O sea, Ahitofel se había vuelto el consejero de Absalón. Y resulta que mientras subían, iba David huyendo de la persecución, de lo que venía en contra del reino. Se encuentra en el camino a Usaí. Y Usaí era el otro consejero del rey. Entonces le dice Usaí que él quiere ir con el rey, que quiere acompañarlo. Y el Señor, y David, ¿qué le dice? No me sigas. Si vienes conmigo, me serás carga.
y le dice, váyase y esté al lado de mi hijo Absalón. Váyase ahí. ¿Por qué? Porque le encomendó una misión. Le dijo, yo no lo necesito acá a mi lado, lo necesito cerca de Absalón. ¿Por qué? David era un estratega y David era un hombre de guerra. Y David le está pidiendo a Usaí que lo quiere cerca a Absalón. Y entonces Usaí le dice, pero si su hijo me dice, que me pregunta que yo por qué estoy acá en vez de estar a su lado, al lado del rey, ¿yo qué le voy a decir? Cuando él le dice estas palabras es porque Usaí también en ese momento temió por su vida. Dijo, allá dirá Absalón que voy a ir de espía, que voy a tal vez a estar ahí de parte del rey David y voy a meterme ahí entre ellos. ¿Qué le voy a decir? Y entonces David le dice, dígale que usted le va a dar consejos, así como le dio consejos a su padre, a David, le va a dar consejos a Absalón. Y de esa forma lo hace Usaí, y Usaí pues toma esa misión que le encomienda el rey. Lo necesito ahí, lo necesito en ese lugar. Aitofel significa hermano del impío. Hermano del impío significa Aitofel. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Recordemos cuando David manda matar a Urías, al esposo de Betsabé. Entonces ahí también nos podemos dar cuenta que había un conflicto familiar, que a pesar de que han pasado los años, habían quedado esas secuelas, resentimientos, porque a veces podemos decir, bueno, pero ¿de dónde salió todo ese problema? ¿De dónde salió toda esa dificultad? Hay situaciones del pasado que nosotros tenemos que arreglar, tenemos que sanar, tenemos que hablarlas y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude y que el enemigo no gane terreno en nosotros, ni gane terreno en nuestros corazones con raíces de amargura. Y entonces Aitofel significa hermano del impío y Usaí significa apresurado. Apresurado. Usaí era amigo del rey David. Una diferencia entre Aitofel y Usaí era que Usaí era amigo del rey. Y como era amigo del rey, quería protegerlo. Y yo quiero leer esta última parte del versículo 31. Dice, cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró. ¿Qué oró? Oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Esa es la oración de David. Confúndalo, Señor, que el consejo que le dé Aitofel no sea el mejor consejo. Pero ahora vamos a ver, vamos a mirar o vamos a leer el versículo 17, capítulo 1. 17:1. Y dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. ¿Qué estaba haciendo Aitofel? Bueno, le está dando este consejo, pero en base en este consejo nos damos cuenta que Aitofel conocía muy bien al rey. Y le dice, cuando esté agotado y desanimado, él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente. Así como a una recién casada vuelve a su marido, después de todo es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Esto le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Este es el consejo de Aitofel. Y es un consejo en el cual Aitofel conocía al rey.
cuando esté cansado y desanimado. Y es la misma estrategia que utiliza el enemigo en contra de nosotros. Cuando el enemigo nos ve cansados, cuando nos ve agotados, cuando nos ve desanimados, es cuando llegan esos ataques violentos, fuertes a nuestra vida, y es cuando nosotros podemos decir, pero tras de que estoy pasando por esta situación y vienen estas luchas, vienen estas pruebas, vienen estos ataques, es que el enemigo se está aprovechando. Y es que el enemigo nos ve desanimados y nos ve en ocasiones agotados, porque a veces no es que estemos desanimados, pero sí nos sentimos agotados y cansados. Y es cuando nosotros debemos aprender a descansar en el Señor, a entregarle nuestras cargas. Nosotros poder cada día, cada mañana descansar en la presencia del Señor, entregarle nuestras cargas, descansar en Él, fortalecernos, renovarnos cada día. Porque el enemigo conoce nuestras debilidades y sabe en qué momento va a atacarnos. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo Ahitofel, dándole el consejo a Absalón. Pero dice la palabra en el versículo 5, 17:5. Pues después Absalón dijo: traigan a Usaí el arquita, veamos lo que piensa acerca de este plan. Cuando Usaí llegó, Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Sí, si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Usaí, esta vez Ahitofel se equivocó. Y no era que Ahitofel se hubiera equivocado, sino que Usaí estaba ganando tiempo para proteger al rey. Usaí sabía cuál era el papel que él estaba desempeñando y el por qué el rey lo había colocado en ese lugar. Y cuando Usaí empieza a hablar y empieza a dar su consejo, todo lo que estaba hablando era protegiendo al rey David. Y le estaba dando tiempo, porque cuando Usaí escuchó el consejo de Ahitofel, Usaí dijo: Ahitofel conoce muy bien al rey. Y este consejo es un consejo muy exacto para matar al rey. Y entonces empieza Usaí a dar su consejo y a dar su estrategia. Esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. ¿Qué estaba haciendo Ahitofel? ¿Qué estaba hablando Usaí? Estaba dándole un consejo. Todo lo que le estaba diciendo era cierto, que David era un guerrero y que estaba rodeado de guerreros. Pero Usaí sabía que en ese momento David estaba pasando dificultades y que si se aplica ese consejo de Ahitofel, muy seguramente David iba a morir. Dice: y recuerda que tu padre es un hombre de guerra, con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe que poderoso guerrero es tu padre y que valiente son sus hombres. Así que el enemigo en ocasiones va a atacarnos y va a atacar nuestra vida, y más si nos ve cansados o desanimados. Pero el Señor coloca un Usaí a favor de nosotros. Gloria al Señor. Coloca unos. David no sabía los planes que los planes que tenía su hijo, pero David tampoco sabía que el Señor había puesto un Usaí ahí a su favor, que Usaí estaba intercediendo, que lo estaba guardando, que lo estaba protegiendo, que estaba a través de su consejo confundiendo a Absalón. Y a veces nosotros en oración le decimos: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Siento que no me estás escuchando. Y el Señor tiene un Usaí a nuestro favor.
y nos está guardando y protegiendo, porque el Señor cuida de su pueblo, cuida de nosotros. Aunque nosotros en ocasiones pensemos que no está sucediendo nada, nosotros le pertenecemos y el Señor cuida de su pueblo. En estos días hablaba y compartía acerca de que el Señor, acerca de la higuera estéril, de que el Señor dice que un hombre plantó una viña, que un hombre en su viña plantó una higuera. Y este hombre es Dios, y la higuera somos nosotros, y estamos plantados en su viña. Le pertenecemos, la palabra del Señor, y esta parábola hace énfasis, dice en su viña. O sea que nosotros estamos en la viña del Señor y le pertenecemos. Y el Señor nos plantó en este lugar, nos plantó en este país, nos plantó en nuestra familia. Nosotros no escogimos dónde íbamos a nacer o en qué familia. El Señor le pareció bien. Y por eso nosotros debemos pedir la dirección del Señor. A veces pensamos y decimos, o hay gente que piensa, pero ¿por qué este país? ¿Pero por qué en esta familia? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Es sencillamente que nosotros, en medio del lugar donde el Señor nos plantó, dejarnos dirigir por el Señor, porque le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, el Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de su pueblo. El Señor nos protege. Por eso la palabra del Señor nos habla de la protección, de lo que el Señor hace por nosotros. De que si nosotros, o sea que nosotros somos propiedad privada del Señor. Y si alguien se mete con nosotros, se está metiendo con el Señor. Parecen unas palabras, tal vez, unas palabras, como dijera, orgullosas, unas palabras presuntuosas o unas palabras, no, es que puede sonar como suene, pero el Señor nos está protegiendo en todo momento. Gloria al Señor, es la dirección del Señor, es la protección de nuestro Dios. Y el jardinero en la viña es el Señor Jesucristo protegiendo nuestras vidas, intercediendo por nosotros. El Señor, el dueño de la viña dice, córtala, no da fruto. Y el jardinero, tipo del Señor Jesucristo, intercede por nosotros y dice, déjela otro tiempo, déjela un año más. Déjela que voy a abonarla, voy a colocarle fertilizante. El Señor intercediendo, el Señor intercede por nosotros para que nosotros demos el mejor fruto. Para el Señor, capacitarnos y abonarnos, y va directamente a la raíz para darnos esa fortaleza que nosotros estamos necesitando. Yo en estos días hablaba con mi esposa de acerca de esto. Es como un testimonio, algo que pasa a través del tiempo, y recordábamos en alguna ocasión en estos días, una vez que yo no estaba viajando, mi esposa estaba en la iglesia, y en un servicio de la iglesia se metió un ladrón y le robó el bolso. Y bueno, eso pasó así de esa forma. Y después, como al otro día o ese mismo día, llamaron y dijeron, si quiere los papeles están en tal barrio. O al otro día creo que llamaron, está en tal barrio y si quiere vaya y busque los papeles que están allá. Y mi esposa fue con mi cuñado, con su cuñado, y fueron allá al barrio a buscar, a preguntar. Y alguien le dijo, miren, los papeles están allá en ese lote que se va allá búsquelos, allá los botaron. Y ella fue a buscarlos y encontró los papeles botados, tal vez la cédula y todo lo de valor se lo habían llevado, se lo han robado, y dejaron ahí los documentos, algunas cosas. Y mi esposa se puso a recogerlas, y en ese momento me cuenta ella que llegó un niño. Y el niño le dice, ay, ¿ustedes fueron los que robaron ayer? Y entonces mi esposa le dice, sí, no, ayer me robaron. Dice, es que el que robaron, uno de los que la robó, mire, lo están velando aquí al frente, allá en esa casa, lo están velando. Y entonces uno se da cuenta, o no le desea el mal a nadie, pero sencillamente hay decisiones equivocadas.
Y hay personas que toman decisiones equivocadas. Pero en medio de todo eso, nosotros vemos la dirección y la protección de Dios a favor de nosotros, alrededor de nuestras vidas. Gloria al Señor. Y aquí la palabra del Señor dice que el Señor confundió los planes de Absalón. Confundió los planes de Absalón. Confundió esa estrategia. Y era la mejor estrategia, dice la palabra. Usaí entendió que la mejor estrategia era la de Aitofel. Pero Absalón se confundió y escogió como la mejor estrategia la de Usaí. ¿Por qué? Porque el Señor confundió ese consejo y favoreció al rey. Y favoreció al rey, lo favoreció. Confundió a su hijo. Y ese plan y esa confusión llevó a Absalón a la muerte. O sea, Absalón dijo, bueno, hagamos esa estrategia y vamos. Y reunió a sus soldados y se fueron según la estrategia de Usaí. Y esa estrategia llevó a la muerte a Absalón. Y resulta que Aitofel, dice la palabra del Señor, que cuando Aitofel se dio cuenta que su consejo no fue el elegido, que no tuvieron en cuenta su consejo, dice que Aitofel fue y se ahorcó. Oiga, qué tremendo, ¿no? O sea, él se creía indispensable. Y él decía, esto es lo que este es mi consejo y esto es lo que se va a hacer. Pero cuando él se dio cuenta que habían despreciado o que Absalón había escogido el consejo de Usaí, dice que se ahorcó. O sea, Aitofel, esos enemigos que el Señor coloca, que el enemigo coloca en el camino para colocarnos tropiezo. Nosotros debemos ser obedientes al Señor, obedientes a su palabra, obedientes al consejo del Señor, que esos Aitofel se van a ahorcar solos. Se van de un momento dado, vamos a mirar y ya no van a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de todo aquello que el enemigo quiere obstaculizar, o quiere colocar tropiezo, o quiere desanimarnos, o quiere atacarnos, o quiere oprimirnos. El Señor se encarga del enemigo. El Señor se encarga de todo eso que el enemigo quiere colocarnos tropiezo. Para colocar en nuestra mente, colocar en nuestros pensamientos, no se puede, lo voy a derrotar. Y dice que mientras esto ocurría, mientras cada uno de ellos daba su consejo, Usaí fue y habló con algunas personas, habló con algunos ancianos y les dijo, ganando tiempo, vayan y díganle esto al rey David, díganle esto al rey. Dígale que huya, que pase el Jordán, que lo pase al otro lado, que se haga inalcanzable, porque esta noche van a ir a buscarlo, intercediendo en todo momento por su protección, guardando su vida. Eso es lo que el Señor hace por su pueblo. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser obedientes al Señor. Absalón, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo desobediente y se había rebelado, rebeldía contra el rey, aún siendo su propio hijo. Pero el Señor estaba guardando y protegiendo la vida del rey. Así que vamos a mirar ya finalmente que aparece otro personaje que estuvo al lado del rey. Y vamos a mirarlo en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 31. 2 de Samuel 19, 31. Y este hombre se llamaba Barzillai. Y Barzillai significa fuerte o de hierro. ¿Por qué? Porque por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, diga al débil, fuerte soy, porque nosotros somos fuertes en el Señor. Y la palabra del Señor dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna es ninguna.
¿Por qué? Porque estamos refugiados en el Señor. Y dice el 19:31, Barzillai de Galat había descendido a Rogelín para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo, quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. Aquí el rey David venía ya de regreso a Jerusalén. Era un regreso triunfal, era un regreso en el cual se iba a restaurar su reino. Y venía ya de regreso. Y dice que este hombre, Barzillai, lo ayuda a cruzar el Jordán, y mientras tanto también le estuvo proveyendo alimentos, estuvo ahí pendiente del rey ayudándolo. Y entonces el rey le ofrece, ¿qué le ofrece el rey? Le dice, cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. El rey David, tipo de Jesucristo, en el cual el Señor nos invita. Dice que el Señor tiene moradas y se ha ido a preparar moradas para nosotros. Se ha ido a preparar moradas para nosotros. Y dice, no, le respondió, soy demasiado viejo para ir a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor, tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjame regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Quimán. Permítele a él que vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey, Quimán irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Así que el rey le ofreció a Barzillai, dijo, en otras palabras, le dice, regrésese conmigo, yo quiero que me acompañe en el regreso triunfal, en la cabalgadura de regreso a Jerusalén, y allí tendrás, le haré posada para usted y me encargaré, le dice el rey, me encargaré de usted, Es cuando el Señor nos dice a nosotros que el Señor ha preparado moradas, que el Señor va a regresar con la iglesia, va a regresar triunfante en su segunda venida, va a regresar a esta tierra, gloria al Señor. ¿Y va a regresar con quién? Con la iglesia. Va a regresar con nosotros, con su pueblo, gloria al Señor. Es la bendición que el Señor tiene para su pueblo, para cada uno de nosotros. Y aquí podemos ver la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando se despide David de Barzillai, dice que David lo bendice. Y es la bendición del Señor para su pueblo. Y es la bendición del Señor para sus hijos. Es la bendición del Señor para nuestras familias. La bendición de Dios es lo que el Señor quiere para nosotros. Lo mejor. El Señor, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros seamos obedientes a su voz. Que nosotros creamos a sus promesas. Que nosotros apliquemos la palabra de Dios. La apliquemos, ¿de qué forma? Confesemos su palabra y nos apropiemos de las promesas de la palabra de Dios. Y lo he dicho y lo sigo diciendo porque es la palabra del Señor la que nos da la fortaleza. Es la palabra del Señor la que nos permite avanzar. Así las personas que están a nuestro alrededor digan, no se puede, no lo intente. Otros lo trataron, otros lo intentaron y no pudieron, pero nosotros no vamos solos, vamos con nuestro Rey.
ahí, vamos con la presencia del Señor, vamos con la fuerza que el Señor nos da a través de su presencia y de su palabra y a través de sus promesas. Vamos caminando en las promesas de Dios, vamos caminando en lo que el Señor nos ha dicho y ha hablado a nosotros para este año 2025. Solamente que le creamos, solamente que nos esforcemos y seamos valientes. Que nos esforcemos y seamos valientes. Y esa valentía me habla de obediencia. No es la valentía que ofrece el mundo es la valentía de obedecer la palabra de Dios. Hoy en día el mundo, ¿cómo ve esta valentía? Como algo tonto. Ay, usted todavía pensando en eso, todavía creyendo, todavía pensando que eso es pecado, todavía pensando, y esa es lo que el mundo cree que la valentía del cual habla la palabra del Señor es una tontería, pero nos damos cuenta que la palabra del Señor es la que nos guía, la palabra del Señor es la que nos protege bajo su presencia, bajo su dirección. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y por eso debemos nosotros ser obedientes. ¿Y qué pasó y cómo terminó todo? En el regreso del rey David, siendo restaurado su reino. El Señor restauró su reino. Y cuando el Señor venía de regreso, empezamos a ver y a ver personajes bíblicos como ellos, Mefibosé. Y el rey le dice a Mefibosé, ¿por qué no me acompañó? Y entonces, y empieza ahí toda otra historia. Todos queriendo estar con el rey. Todos queriendo darle la bienvenida, saludarlo. Todo un entorno. ¿Por qué? Porque debemos nosotros honrar la palabra del Señor. Honrar la presencia del Señor, honrarla con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque aún tan diabólicas los consejos de Aitofel, porque fue algo que era a destruirlo. Pero el Señor está ahí para guardarnos. El Señor está ahí para protegernos. El Señor está ahí para bendecirnos. Y el Señor está ahí para restaurar en nuestra vida lo que tenga que ser restaurado. Y pensemos por un momento que necesitamos que el Señor restaure nuestras vidas. Que el Señor trate y que el Señor restaure esas áreas que tal vez las dejamos a un lado y que pensamos que el tiempo las fue borrando, pero son áreas que necesitan ser restauradas y se las tenemos que entregar al Señor y le tenemos que decir al Señor: restaura esta área de mi vida, Señor, restaura esta área que no me deja avanzar. Restaura esta área, que esta área no me deja ver o no me deja escuchar bien la voz del Señor, lo que el Señor tiene para mi vida, el propósito que el Señor tiene para este año. Restaura esta área. Ayúdame, Señor. Y le pedimos esa restauración. Y cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, en obediencia, sinceramente, entregándole nuestras cargas y diciéndole al Señor que nos ayude a restaurar esas áreas, el Señor nos ayuda. El Espíritu Santo toma nuestras palabras y nos fortalece y nos levanta y nos ayuda para que esas áreas sean fortalecidas, para que esas áreas sean restauradas, sean sanas. Y el Señor restaure nuestra vida y el Señor restaure nuestro propósito, lo que el Señor se trazó, lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y el enemigo se ha hecho o va a hacer todo y está haciendo todo lo posible para que el propósito que Dios ha trazado en nuestras vidas no se dé.
Y por eso debemos nosotros pedirle al Señor que restaure esas áreas de nuestra vida. Gloria al Señor. Coloque sobre sus pies, mis hermanos. Gloria al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Padre poderoso, te pedimos en esta mañana, Señor, que restaure, Dios mío, Señor. Restaure, Dios de la gloria, esas áreas de mi vida, Dios. Esas áreas, Dios mío, Señor, que no me dejan avanzar. Esas áreas, Dios mío, Señor, que no me dejan escuchar tu voz como debiera escucharla. Esas áreas, Dios mío, Señor, que traen confusión a mi vida, Dios, o que traen ruido a mi vida, Dios de la gloria, que traen temores, que traen miedos, que traen inseguridades, que traen, Dios mío, Señor, que traen, Dios mío, Señor, obstáculos para que no demos el fruto que queremos dar, Señor. Te pertenecemos, Dios. Tú tienes cuidado de nosotros. Estás preocupado por nosotros. Nos estás fortaleciendo. Como dice tu palabra, está colocando fertilizante a nuestro lado, a nuestra raíz. Está cavando alrededor de nosotros para oxigenar la raíz, para oxigenar nuestras vidas con tu palabra, con tu presencia, con tu fortaleza, con todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que restaures en esta mañana, Dios. Trae esa restauración, Señor. Trae esa restauración, Dios. Donde necesitemos ser restaurados física o espiritualmente, Señor. Restaurar nuestra salud, Señor. Restaurar, Dios mío, Señor, ese propósito que tú tienes conmigo, Señor. Y que yo lo conozco, pero que de una u otra forma, cuando voy avanzando, siento que salen obstáculos y me impiden cumplir el propósito. Que cuando yo creo, Dios mío, Señor, que voy a lograr algo se interpone y se interrumpe esa bendición, Señor. Que el enemigo sale Dios mío, Señor, esa bendición que tú tienes para mí, Dios. Y en ocasiones siento eso, Señor. Pero tu bendición, Señor, me seguirá tu pueblo, seguirá tus hijos, Señor. Porque tú lo prometiste a Abraham, a tu siervo, Dios. Oh, Dios mío, Señor. Y tu presencia irá conmigo a donde quiera que vayas. Y la presencia del Señor va con nosotros. Y la presencia del Señor es la cobertura que el Señor tiene para nosotros. De protección, de dirección, de poder lograr cosas y alcanzar cosas, Dios mío, Señor, que humanamente son imposibles. Pero es tu ayuda, es tu guía, Señor.
pero sobre todo tu presencia, Dios. Y somos estos vasos de barro, Señor, en los cuales, Dios mío, Señor, tú has colocado tu presencia, Dios. Tú has colocado, Dios mío, Señor, el tesoro de tu presencia y de tu palabra, Dios. Y que nosotros valoremos, Dios, lo que tú has colocado en nosotros. Y valoremos tu presencia, Señor. Porque tu presencia lo es todo, Dios. Y necesitamos cada día más de tu presencia. Y necesitamos cada día más de ti, Señor. Y necesitamos cada día más, Dios mío, Señor, de tu Espíritu Santo, tocando, hablando a nuestro corazón, hablando, Dios mío, Señor, colocando en nuestros pensamientos esa dirección, Dios. Colocando, Dios mío, Señor, esos Usaí a nuestro favor, Dios, en lugares estratégicos donde el enemigo ya ha determinado atacarnos. Tú vas un paso adelante, Dios. Ya has colocado esos Usaí a nuestro alrededor para guardar nuestras vidas, para guardar el propósito que te has trazado en nosotros, Dios. Coloca esos Usaí, Dios mío, Señor, en lugares estratégicos, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro país, Dios. Si mi pueblo se humillare, dice tu palabra, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos nuestros errores, nuestras fallas. Pero Dios mío, Señor, gracias, Dios de la gloria, por lo que haces en tu pueblo, en nosotros, por tu misericordia. Oh Dios mío, Señor, sana nuestra tierra, Dios. Nos humillamos, Dios mío, Señor, y te pedimos perdón por nuestro país, Dios. Te pedimos perdón por nuestra tierra, Dios. Y te pedimos que sane nuestra tierra, Dios. Que sane nuestra tierra, Dios. Ten misericordia, Dios. Donde cada día escuchamos y vemos cosas, Dios de la gloria, que suceden en nuestro país. Y tantas cosas que suceden, Dios mío, Señor. Ya noticia tras noticia no nos sorprende, Dios. Sana nuestra tierra, sana nuestro país. Coloca esas personas, esos ahí, en lugares estratégicos, Dios, para que desbaraten el consejo del enemigo, el mal consejo, para que desbarate todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nuestro país, de nuestras familias. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Restaura nuestro país, restaura lo que tenga que restaurar en nuestra familia, restaura nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, mi Rey. Aquí estamos, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Te lo pedimos en esta mañana, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor.